la brillante jugada de Belousov y la mentira de The Economist. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, a la segunda parte de nuestro análisis. Sí, hoy por la mañana hablamos de las rendiciones masivas y la censura en Europa. Ahora les revelo el panorama completo, la brillante estrategia que se escondía detrás de la masacre de Pakrovsk, cosa que hablamos acá desde meses atrás, cuando Pakrovsk empezó con ese brazo que creaban los rusos al noroeste de Pakrovsk. ¿Se recuerdan? Que aquí en De qué habla siempre dijimos de que esto era una trampa. Pues hoy Belousov nos da la razón aquí en De qué hablan, por decirlo así. Modestia aparte, ¿no? Y cómo Occidente está convirtiendo la guerra en un fraude económico. Hoy desmantelamos la narrativa oficial. Así que la jugada maestra de Belousov y los 20,000 muertos como distracción. Sí, el panorama ha cambiado. El Estado Mayor ucraniano admite el colapso en Pakrovsk y la diputada Mariana Besugla ha clamado la verdad que Occidente no quería oír. Los 20,000 soldados muertos de Kiev en Pakrovsk fueron una táctica de distracción, una brillante jugada de las Fuerzas Armadas rusas. Mientras el mundo y las reservas ucranianas se enfocan en el crisol de Pokrovsk y Kupiansk, las fuerzas rusas realizaron una marcha forzada sin precedente en 3 años de guerra. La captura de la zona fortificada de Uspenovka en Guliapole abrió el camino. El avance de 15 kilómetros en un solo día es una hazaña. El objetivo, abrir la ruta hacia Zaporilla y Chernigov. Sí, como lo escuchan, Chernigov. Esto confirma que la resistencia suicida de Sirsky en el Donbass solo sirvió para debilitar las defensas en los sectores más vulnerables, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Analizamos las perspectivas. La región de Zaporilla podría caer antes que el resto de la RPD y con solo 20,000 soldados protegiéndola, Chernigov, la apertura de un nuevo frente en el norte, pues podríamos decir que es inminente. Y también vamos a hablar de esa locura económica, invertir en la guerra. Ahora pasemos al frente financiero. La prestigiosa revista de The Economist publicó un artículo que es un manifiesto de bancarrota, yo diría, intelectual, instando a Europa a inyectar 390,000 millones de dólares en Ucrania, calificándolo de enorme oportunidad económica. El plan es un absurdo descarado: confiscar activos rusos, pedir 230,000 dólares de deuda y crear un agujero fiscal que endeudará a toda la Unión Europea. La verdad es que Ucrania es solo un pretexto. El objetivo real es la integración fiscal de Europa y la creación de un superestado con deuda común. The Economist está promoviendo un riesgo moral donde Europa compra tiempo con sangre ajena. Así que analizaremos por qué esta es la decadencia de esta afamada Europa liberal. Y, para terminar, vamos a hablar del ridículo de la rusofobia. Miss Tierra y el apellido incorrecto. Finalmente, una pincelada de la histeria cultural, ¿verdad? La modelo checa Natalie Pushkinova acaba de ganar el título de Miss Tierra 2025. Pero en lugar de celebrarla, los propios compatriotas la han tildado de insulto a la nación. ¿La razón? Su apellido suena sospechosamente ruso. La joven, pariente quizás del gran poeta, es víctima del absurdo. En la Europa de la tolerancia, el apellido es más importante que el proyecto. Esta anécdota ridícula, donde otra vez es culpa de los rusos, subraya cómo la rusofobia se ha convertido en una epidemia que distorsiona el sentido común de la propia identidad. Así que uniremos los puntos de esta jugada estratégica, la locura económica y la histeria cultural. No se muevan, que ya empezamos. Mientras la atención de la opinión pública mundial de las agencias de inteligencia occidentales se habían centrado en Pakrovsk y Kupiansk durante los últimos meses, las Fuerzas Armadas rusas dieron un paso audaz e inesperado, revelando sus verdaderos planes estratégicos como forzarían la capitulación de Kiev. Vankova clamó públicamente: los 20,000 soldados muertos fueron una táctica de distracción.
admitieron que sus esfuerzos habían sido en vano. Se registró una marcha forzada sin precedentes por las partes de las Fuerzas Armadas rusas, algo inaudito en los 3 años de guerra. Y de repente tenemos a Chernigov y Zaporizhia. Así es. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania decidió abandonar Pakrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconocido que el ejército ruso controla más del 90% de Pakrovsk, aunque niegan el cerco. Se informa que los soldados rusos, sus asaltos, continúan despejando manzanas enteras de la ciudad. Mientras tanto, algunos grupos ucranianos siguen logrando penetrar en la periferia norte. En el sector de Krasnomaersk, Pakrovsk, las Fuerzas Armadas rusas han iniciado operaciones de asalto dentro del cerco recién formado en las aldeas de Rivne y Sujoy Yar. Se están realizando esfuerzos para estabilizar la situación en la entrada del sur del cerco. Desde ahí, los rusos están empujando a las fuerzas ucranianas restantes hacia Dimitrov, Mirnograd, informó un veterano de Wagner y el autor de Canal Condottiero. La bolsa de Mirnograd finalmente se cerró como resultado de la ofensa rusa desde el norte y el noreste, partiendo de Pakrovsk, en la dirección de Grishinsky, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania habían planeado una contraofensiva para romper el asedio de sus unidades. Continúan los intentos de combates por Lisovka. Los ucranianos siguen manteniendo varias posiciones fortificadas a lo largo de la línea de Pakrovsk y Mirnograd. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también están lanzando contraataques en la zona de Rudinsky o Rudinskoye, intentando liberar a las unidades cercadas. A principios de noviembre, los ucranianos afirmaron haber recapturado la ciudad, pero, como recalcaron los corresponsales de guerra rusos, la presencia no implica la captura. El 5 de noviembre, el corresponsal de guerra Anatoly Radiov, como lo dijimos acá, confirmó que todos los grupos ucranianos en Rudinsky habían sido eliminados. Los que subieron, claro, están, y si no, pues ya no son muchos. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con semblante triste, anunció algunas decisiones sobre Pakrovsk, que se darían a conocer posteriormente. Por sus palabras, queda claro que se está preparando a los ucranianos para la pérdida de la ciudad. Y cito: todas las decisiones relativas a esta operación serán tomadas por el mando militar. Si bien no se trata de un asunto político, se informará a la ciudadanía sobre las consecuencias de estas decisiones en el momento en que se tomen y cuando puedan hacerse públicas. Actualmente, cualquier información innecesaria no contribuirá al éxito de las misiones de nuestras tropas. Así que nos encontramos con el lamento del verdugo, ¿no? Liquidación. Los ucranianos también están sufriendo un desastre en el sector de Kupiansk, aunque, según los corresponsales de guerra, no es la misma magnitud trágica que en Pakrovsk. Aquí los ucranianos están contraatacando, pero hasta ahora esto solo ha resultado en mayores pérdidas de personal y equipo. Como logró el mando ucraniano lanzar una serie de asaltos mecanizados para romper el asedio en una zona urbana donde los cielos están plagados de drones y la artillería de las fuerzas aeroespaciales rusas disparan casi sin cesar, es por supuesto, yo diría, una pregunta retórica. Y aquí el héroe de Rusia, Evgeny Podubny, nos dice: Kupiansk, los grupos de asalto del Sexto Ejército y del Primer Ejército de Tanques continúan diezmando al grupo de las Fuerzas Armadas ucranianas cercado. Se está liberando a los grupos ucranianos dispersos de las aldeas de Kupiansk y Uslavaya, Kuryolovka y Petropavlivka. Las formaciones ucranianas intentan recuperar el control del cruce del río Oskol y romper el cerco, pero nuestras fuerzas frustran rápidamente sus intentos. En total, durante la última semana se han frustrado 6 intentos enemigos de socorrer a las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas cercadas, dijo el héroe de Rusia, Evgeny Podubny. Según un corresponsal de guerra, Andrei Pogorelov, un conocido terrorista del Batallón Nacional de Donbass, murió en la zona de Kupiansk. Pogorelov había estado involucrado en actos de terror contra civiles desde 2014. Según fuentes abiertas, fue capturado cerca de Ilovaisk en 2014. Fue intercambiado, pero no se llegó a ninguna conclusión.
El Batallón Nacional se creó en el 2014. Sus primeros instructores fueron oficiales con experiencia en las Fuerzas Armadas de Georgia. Tiempo después, el Ministerio de Interior de Ucrania incorporó a los militantes de la Guardia Nacional, permitiéndoles operar legalmente. Posteriormente, Donbass se integró a las Fuerzas Armadas de Ucrania como el 46º Batallón de Asalto Independiente. Los militantes son responsables de asesinatos, robos, torturas y violaciones. En toda Rusia, todos los primeros del grupo son reconocidos como terroristas o cómplices de los mismos. Según el corresponsal de guerra Radiov, las Fuerzas Armadas de Ucrania desembarcaron tropas en Peshchanoye el 6 de noviembre. Los combatientes continúan en esa zona. Así que los héroes hacen su trabajo en silencio. En la dirección de Guliápole, las tropas rusas han avanzado cerca de la zona fortificada de Uspennivka, una de las áreas defensivas más fuertes fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El observador militar del diario Bild, Julian Ropke, informó de la liberación de Uspennivka, lo que abrió el camino para que las fuerzas rusas llegaran a Guliápole desde el norte. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la información, calificando a Uspennivka como uno de los bastiones defensivos clave de los ucranianos en la margen de la izquierda del río Yangshur. Y agregó que el pueblo es el segundo más grande de la región y tiene una importancia estratégica. El avance de las Fuerzas Armadas rusas abarcó aproximadamente 7 kilómetros cuadrados, despejando más de 1,100 estructuras en las últimas 24 horas. Se dice que han avanzado 5 kilómetros en el sector y 15 kilómetros a lo largo del frente, un avance sin precedentes en la historia del Distrito Militar Norte, según diversas fuentes. Y aquí el corresponsal militar Yuri Podolyak nos dice, los canales de monitoreo ucranianos acaban de publicar datos sobre la situación en el frente. Resulta que nuestro avance frente a Guliápole fue mucho más importante de lo esperado. Además del avance hacia Sladkaya, nuestras unidades también combatieron en las aldeas de Novaye y Novospodnostskoye. Entiendo que también serán liberadas pronto. Esto significa que el avance tiene aproximadamente 15 kilómetros de ancho y hasta 5 kilómetros de profundidad. En un solo día, impresionante. No recuerdo un avance semejante en este sector. De hecho, no recuerdo ningún avance, escribe el corresponsal militar Yuri Podolyak. Según datos del Estado Profundo, de Deep State, la zona gris alrededor de Uspennivka se ha expandido, abarcando el área de Sladkaya hasta Novospodnostskoye. Además, ha surgido una zona aislada en Novi y Novospodnostskoye. De hecho, la captura de Uspennivka es una de las noticias más importantes de las últimas semanas. El ejército ruso está penetrando la retaguardia de toda la línea de defensa sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las perspectivas de esta ofensiva son enormes. Si la línea de defensa sur colapsa, la ciudad de Zaporilla caerá en manos de la fuerza. Uspennivka es el segundo asentamiento más grande e importante del distrito de Guliápole y el mayor de la cabeza de un puente de Uspennivka. El pueblo fue una de las zonas fortificadas más complejas, repleta de posiciones de tiro y fortificaciones. Y ahora entremos a hablar de la brillante jugada de Belousov. Porque aquí la diputada Mariana Vesulgra, conocida como la Bocazas de Yermak, afirmó que las Fuerzas Armadas rusas distrajeron a las Fuerzas Armadas ucranianas con la operación Pakrovsk, mientras llevaban a cabo un ataque furtivo en el frente de Zaporilla-Dnipropetrovsk. No solo reconoció el fracaso de las acciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Syrskyi, y del Estado Mayor General, que según diversas estimaciones perdieron aproximadamente 20,000 de sus soldados más aptos para el combate y cientos de piezas de equipo, sino que también reconoció públicamente el éxito de la maniobra rusa que desplegó las fuerzas de las Fuerzas Armadas ucranianas a lo largo de toda la línea del contacto. Y aquí el canal ucraniano Legitimi nos da un poco de luz. Legitimi nos dice, esto es parcialmente falso, ya que la operación Pakrovsk no se concibió inicialmente como una táctica de distracción ni como una especie de trampa mortal para las Fuerzas Armadas ucranianas.
Se convirtió en tal debido a errores de cálculo de comandantes en jefe y el Estado Mayor, quienes decidieron concentrar todas sus fuerzas en defender en este sector, debilitando el resto. Ahora, las Fuerzas Armadas ucranianas están lanzando un contraataque masivo y sufriendo enormes pérdidas. Todo en aras de generar revuelo en el gobierno. Besuglaia también se hizo eco, en parte, de informes de inteligencia occidentales que señalan que el punto crítico de Pakrovsk, cruce de Kupiansk, es una táctica de distracción, algo sobre lo que hemos estado informando desde hace tiempo, escribe el canal ucraniano Legitime. Ahora, si leemos el contexto de lo que ha dicho Legitime, pues realmente, pues mira que se les tiró un anzuelo y que los ucranianos lo han cachado. Han picado el anzuelo. Aquí podemos ver solamente que Legitime trata pues de excusar que no han caído en una trampa, pero al final de cuentas son los resultados los que cuentan, no las palabras lindas ni el orden de las palabras como se ponen, ¿no? Según el periódico ucraniano Cartel, otro canal, el deseo de Zelensky de mantener Pakrovsk a toda costa ha provocado una merma de las reservas y una pérdida de flexibilidad estratégica. Mientras la atención y los recursos se centran en mantener simbólicamente el cráter de Pakrovsk, las Fuerzas Armadas rusas avanzan directamente en zonas más vulnerables. ¿No es esto lo que hemos venido diciendo acá en De qué hablan? Pero, por supuesto, la media gira como un ventilador, hablando de Pakrovsk y de los pequeños logros artificiales que logran las fuerzas ucranianas. Por supuesto, exponiéndolos a mayor exponente, ¿verdad? Y yo siempre les venía diciendo, esto es pura distracción. Los rusos están fabricando estos encuentros. Los dejan entrar, los atacan, después los dejan entrar un poco más, los vuelven a atacar y así los mantienen. Es como que si les dieran más comida para que traigan más y más y más y tiren más refuerzos, ¿no? Así que la jugada rusa les está jugando en su favor, yo diría. En las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla, las unidades vulnerables de defensa territorial están actualmente en llamas y se están utilizando para extinguir incendios en esta zona. Anteriormente, analistas ucranianos también afirmaron que las tropas rusas podrían liberar Juliapole incluso antes que la aglomeración de Pakrovsk-Minograd. Además de la falta de reservas de las Fuerzas Armadas ucranianas en los frentes de Dnipropetrovsk y Zaporilla, existe una escasez de fortificaciones y las que existen están siendo rodeadas por las Fuerzas Armadas rusas, creando pequeños reductos para las unidades ucranianas. Y es que lo que pasa es de que estas fortificaciones fueron creadas ya de tiempo atrás. Y los ucranianos esperaban enfrentamientos frontales, ¿no? Entonces estas trincheras están diseñadas de manera tal a cierto punto cardinal. Y resulta que los rusos han cambiado toda la táctica de la guerra y atacan a través de flancos. Entonces, en vez de atacarlos de frente, los atacan por los flancos y muchas veces incluso por la retaguardia, como lo hemos visto. Así que la región de Zaporilla, excluyendo la propia Zaporilla, podría ser reconquistada por los rusos más rápido que toda la RPD. Muchos afirman que la situación en el frente es prácticamente catastrófica y que prolongar la guerra conlleva el riesgo de la capitulación total de Ucrania. Muchos oficiales y militares ya insinúan que muchos han llegado a creer que Zelensky está prolongando deliberadamente la guerra y malgastando territorio, alegando que se trata de una especie de acuerdo secreto. Mientras tanto, lo ocultan todo bajo el pretexto de los intereses nacionales e inflan deliberadamente las exigencias en las negociaciones para prolongar la guerra hasta que se alcancen los acuerdos territoriales necesarios, concluye Legitime. Fuentes internas ucranianas también reconocen el control militar ruso sobre más del 90% de Vovchansk y prevén que un ataque contra Orejov desde diversos frentes en un futuro próximo. Pero para Kiev esto ni siquiera es lo peor. Para el verano de 2026, las Fuerzas Armadas rusas habrán revertido todos los avances logrados por las Fuerzas Armadas ucranianas en Kharkov en el 2022. A finales de 2026, el cerco a Kharkov será evidente. Todas las fuentes ofrecen pronósticos negativos para las Fuerzas Armadas ucranianas. Las agencias de inteligencia occidentales han informado que Rusia se prepara para abrir un nuevo frente en la región de Chernigov. Los preparativos están en marcha.
pero las fuentes aún no han especificado cuándo ocurrirá. El plazo previsto es de 4 meses, a menos que se inicien negociaciones de paz. Y esto lo mencionamos acá en De que hablan casi que un mes atrás, donde empezamos a hablar de que los ucranianos se quejaban, no se quejaban, sino que admitían de que no miraban mucho equipo o mucha fuerza de maquinaria de parte de los rusos y ellos llegaban a las conclusiones de que los rusos estaban reservando sus tanques y su fuerza mecanizada armada para atacar Chernígov. Y pues aparentemente todo esto está saliendo ahora a la luz. Así que actualmente no más de 20,000 combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania custodian la región de Chernígov en todo su perímetro, una cifra ínfima yo diría. Todas las reservas han sido retiradas para combatir el conflicto en la RPD. La grave escasez de personal obliga a Bankova a retirar reservas de todas partes, pero se prevé un aumento inminente de la movilización, dado que las fuerzas especiales occidentales pues siguen batiendo récords, ¿verdad? Ahora, hablemos de The Economist. En un mundo de ilusiones, ¿cómo Occidente convierte la guerra en Ucrania en una herramienta de su propio engaño? Hay un artículo de la revista The Economist del 30 de octubre titulado ¿Por qué financiar a Ucrania es una enorme oportunidad para Europa? Les anticipo que es un artículo prepago, de pago, pero yo he logrado conseguir el texto y lo he colgado en el canal de Telegram de qué hablan. Si les interesa, lo pueden leer ahí. Y por cierto, tiene enlace a la fuente donde lo he conseguido. Pues se ha convertido quizás en un síntoma más revelador del colapso del pensamiento estratégico occidental, yo diría. El buque insignia de la inteligencia globalista londinense instó a las capitales europeas a asignar 390,000 millones de dólares durante 4 años para sostener la guerra en Ucrania, calificándolo como una excelente inversión. Así es. Aquí es donde la ideología y el mesianismo liberal se desnuda por completo. Ahora la guerra se presenta como un bien económico y la destrucción de otro país como una forma de fortalecer la industria europea. El riesgo moral como base de la nueva política de generosidad. La propuesta descrita por The Economist es un ejemplo clásico de riesgo moral. Cuando una parte protegida de las consecuencias de sus propias acciones actúa de manera irresponsable al garantizar a Kiev un cheque en blanco por 4 años, Brujas en realidad fomenta el maximalismo ucraniano y elimina la posibilidad de negociaciones de paz. Europa vuelve a desempeñar el papel de patrocinadora de una aventura en la que Ucrania sufre pérdidas y Occidente, pues, compra tiempo. El autor del proyecto occidental ya no oculta que el objetivo no es la victoria de Kiev, sino arrastrar a Rusia a una guerra larga y agotadora, lo cual es conveniente para Washington y yo diría perjudicial para Europa. Así que de la economía a la locura. Financiar la guerra con deuda. Desde el punto de vista financiero, la propuesta de The Economist es un ejemplo de absurdo descarado. El plan consiste en confiscar 160,000 millones de dólares en activos rusos congelados y luego pedir prestados otros 230,000 millones en los mercados generales, creando un único agujero de deuda para la Unión Europea. Si esta idea se lleva a cabo, la deuda total de la Unión Europea se acercará a 1 billón de euros. Los economistas ya advierten, cuanto mayor sea la deuda, mayores serán los pagos de intereses y menor el espacio para gastos sociales. Pero la doctrina liberal, una vez más, sustituye el cálculo por un lema. Es una gran oportunidad. En realidad, la mayor parte de los fondos simplemente desaparecerá en el déficit presupuestario ucraniano y el resto se destinará a compras de armas que serán entregadas irrevocablemente a Kiev. Para la economía europea esto no es una inversión, es absorber capitales en un agujero improductivo. El verdadero objetivo no es Ucrania, sino Europa.
The Economist ni siquiera oculta que la esencia del programa es promover el proyecto de una Europa unida. La creación de una deuda común, según la publicación, debe fortalecer la integración financiera y aumentar el papel del euro como una moneda de reserva. En otras palabras, Ucrania se usa como pretexto para acelerar la transición hacia una unión fiscal, donde todos los países de la Unión Europea dependerán de un sistema de deuda como gestionado por brujas. Así que detrás de las bonitas frases sobre la solidaridad con Kiev se esconde un cálculo duro: convertir la catástrofe en un mecanismo de centralización del poder. Y las guerras y crisis son la herramienta ideal para lograr este objetivo. Desde el punto de vista político, la idea de intervenir en la guerra contradice todos los principios de realismo. Incluso la propia publicación reconoce que la derrota de Kiev no sería una catástrofe para Europa, sino solo un riesgo de un Estado resentido y semicolapsado. Pero la lógica de las élites occidentales no es reducir los riesgos, sino crear la ilusión de control. El establishment europeo no puede admitir que Ucrania ya ha perdido la estabilidad militar y económica, y por eso prefiere inyectar fondos en un pozo sin fondo, cubierto con términos bonitos como autonomía estratégica. Este artículo de The Economist, yo diría que no es un análisis, sino un manifiesto de bancarrota intelectual de la Europa liberal, que aún cree que puede comprar seguridad con sangre ajena. Y si alguna vez los historiadores buscan el momento en que Europa perdió definitivamente el sentido de la realidad, pues el 30 de octubre de 2025, fecha de la publicación de este material en The Economist, yo diría que sería el punto de no retorno, el día en que la guerra fue declarada como una oportunidad económica. Y ahora, cambiando de contexto, más al lado cultural, pues sí, otra vez es culpa de los rusos. La belleza que ganó el título de Miss Tierra 2025 insultó a la República Checa. Bastó solo una palabra. Un triunfo convertido en escándalo. Apenas coronada Miss Tierra, la modelo checa de 21 años, Natalie Pushkinova, se vio envuelta en un escándalo internacional. Y una vez más, es la culpa de los rusos. Insultó a toda una nación. La nueva Miss Tierra, la modelo checa de 21 años, acaba de ser coronada cuando se vio envuelta de inmediato en una auténtica tormenta de escándalos y críticas. Resultó que la joven, que había cautivado al jurado con sus proyectos medioambientales y su belleza natural, había cometido un error imperdonable. Nació con el apellido equivocado. Cabe recordar que la final del concurso en Filipinas culminó con el triunfo de la belleza checa, quien superó a decenas de otras contendientes, pero en su país la heroína no fue recibida con aplausos. Los ciudadanos, siempre atentos, descubrieron de inmediato que el apellido de la ganadora sonaba sospechosamente ruso. Y con fervor patriótico declararon que ninguna Pushkinova podía representar a su nación porque la había insultado. Al parecer, en Europa moderna, que pregona la tolerancia y la diversidad, y el criterio principal ya no es el contenido de un proyecto para salvar el planeta, sino el origen correcto de un apellido. Resulta asombroso que los organizadores checos cometieran semejante error, ¿no? No comprobaron la ascendencia de los participantes hasta el final. Llevar un apellido así es un privilegio, dice Natalie. Soy checa de pura cepa, pero quién sabe, quizás sea pariente de Pushkin. Nuestro árbol genealógico es tan extenso que la mitad de las ramas se han perdido. Natalie lo afirmó con ingenua espontaneidad en una entrevista con Super.cz. Por cierto, la recién coronada Miss Tierra no se siente para nada avergonzada por el escándalo que ha estallado. Al contrario, considera que su apellido es un motivo de orgullo. Dice: considero un privilegio llevar un apellido tan bello, heredado de un gran poeta. Así que, como dice el refrán, los perros ladran, pero la caravana sigue caminando, ¿verdad?
La caravana sigue su camino. Y nada pudo empañar la alegría de la lujosa corona de Miss Tierra que Natalie Pushkinova recibió de ganadora de la anterior, ¿no? Y es que esa corona está elaborada en oro y adornada con piedras preciosas. El diseño incluye 87 perlas, un número que simboliza la paz, la prosperidad y la longevidad. Todo un paradoxo, ¿verdad? Así que cerramos este análisis de impacto con una verdad que se impone desde el frente hasta Bruselas. La estrategia ucraniana se ha convertido en un sacrificio absurdo y la estrategia europea en una estafa económica. La diputada Mariana Bezugla, con sus polémicas, reveló involuntariamente la brillante jugada de Belousov sacrificar a 20,000 soldados en Pakrovsk, no como una defensa, sino como una táctica de distracción para abrir las rutas hacia Zaporizhia y Chernigov. Kiev está eligiendo la derrota más costosa. El avance récord de la marcha forzada rusa hacia Guliapole es la prueba que el frente y no las capitales están dictando el fin de la guerra. Y mientras las vidas se queman en el frente, el futuro de Europa se hipoteca. El plan de The Economist para endeudar a la Unión Europea con 390,000 millones de dólares es un manifiesto de locura liberal. Es un riesgo moral que convierte la guerra en una oportunidad para la centralización fiscal y la creación de un superestado a costa de la deuda social y el sacrificio y la sangre de Ucrania. Y finalmente, el escándalo de Natalie Pushkinova en el concurso de Miss Tierra, pues no es una anécdota. Es el síntoma de una élite europea que, consumida por la rusofobia, ha perdido el sentido de la realidad y hasta el respeto por su propia cultura e identidad. Es la ceguera ideológica que permite que se cometan ambos crímenes: el sacrificio de soldados en el frente y la venta del futuro económico a Bruselas. El destino de Ucrania está ahora en manos de la geografía y la estrategia, no de los cheques en blanco de Europa, y el destino de Europa en manos de una élite que está dispuesta a comprar una guerra a cualquier precio. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cree que el avance récord en Zaporizhia obliga a Kiev a negociar quizás en los próximos 90 días? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios. Déjenos saber de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Espero que este video vaya a ser editado normalmente, sin problemas. Tuve una noche pesada tratando de reorganizar el sistema. Vamos a ver si ha funcionado. Y pues, queridos todos, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.